Desde hace ya mucho tiempo, no recuerdo cuándo, pero ya muchos años, pues en algún momento leyendo algún tipo de literatura sobre hipercrecimiento, sabéis que el hipercrecimiento es una disciplina que se estudia en algún seminario y que tiene que ver con el estudio del crecimiento de las iglesias, un autor, Peter Wagner, señalaba que hay una cifra del 80% que se refiere a que cuando la asistencia a una iglesia llega a ocupar el 80% del aforo de su local de reunión, el espacio físico se constituye en un factor limitante del crecimiento. Es decir, el propio local impide que la iglesia siga creciendo. Gracias a Dios, y lo hemos podido ver también de alguna forma apuntado en este retiro, en los últimos años hemos podido ver cómo Dios ha ido añadiendo a nuestra iglesia personas de una manera constante, y desde hace ya algún tiempo prolongado y mantenido hemos podido constatar cómo llegábamos a superar esa cifra del 80% de ocupación en nuestro local y a que salten las alarmas. Teníamos esto muy presente, ya ha sido un tema de consideración en el Consejo, teníamos esa referencia del 80% y desde que hemos venido observando que estamos alrededor de esa ocupación o superándola, hemos empezado ya a reflexionar en cuanto a qué soluciones podíamos darle, ¿verdad? Una de ellas, pues efectivamente, la de duplicar cultos, que no es algo que nos ilusionara especialmente y que le vemos también pues deficiencias, pero entendemos que es lo más accesible en este momento. Hemos considerado otras opciones, como utilizar otras dependencias. En todas las situaciones encontrábamos pros y contras. Lo ideal, evidentemente, entendemos que sería pues encontrar un lugar que nos permitiera estar todos juntos y seguir creciendo, y estamos en esta línea, ¿verdad?, de buscar en el Señor también soluciones y que Él nos abra puertas. Y lo hacemos porque creemos, primeramente, que es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, perdonadme un segundito, muy bien, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la forma en que conozcan la verdad y sean salvos, como dice Pablo, es que alguien vaya y les predique el Evangelio. Entendemos que esta es nuestra tarea y por ello el propósito de la Iglesia Unida, que hemos estado también recordando últimamente, es llevar a las personas a la fe en Jesús e integrarlas en la familia de la fe, en la familia de Dios. Y ello nos exige hacerle sitio. Por eso nos hemos sentido muy interpelados por el texto de Isaías, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y continúa diciendo: porque pronto no tendrás espacio. Esta es la situación, Nos damos cuenta de que pronto no tendremos espacio. Cuando la Unida hicimos un libro de registro de membresía de la Iglesia Unida. Había los registros anteriores de las iglesias que fundamos la Iglesia Unida, pero pues creamos ese nuevo libro, ¿verdad?, de registro de miembros. Os digo una cosa, nos quedan 6 páginas en blanco para agotarlo. Es decir, ya necesitamos una segunda edición, ¿verdad? Y en ese sentido nos damos cuenta de que pronto ya no hay más páginas para anotar a las personas que se van a añadir. Pronto no tendremos más espacio para recibir a las gentes y constataremos la realidad de que el local está impidiéndonos realmente seguir creciendo. Todos sabéis, ¿no?, la importancia que tienen las últimas palabras de alguien. Yo creo que si a nosotros se nos dijera, pues Dios no lo quiera, pero que se desatara de nuevo la persecución y nos llevaran a la prisión, estuviéramos ante un pelotón de ejecución y nos dijeran: bueno, mañana a las 6 de la mañana al alba vais a ser fusilados, pero tenéis una última visita con vuestra familia, pues supongo que estaríamos pensando mucho en qué decir, cuáles serían esas últimas palabras con las que quisiéramos ser recordados o que quisiéramos que ellos recordaran. Le daríamos mucha importancia a esas palabras. De hecho, legalmente sabéis que hay un término que es últimas voluntades, que se buscan cuando alguien fallece y tiene que haber una declaración o no de últimas voluntades, porque en caso de existir últimas voluntades, lo último que ha dicho esta persona es lo que vale.
anula todo lo anterior, prevalece sobre cualquier otra manifestación, se le da una suma importancia. Y todos sabéis, me imagino que esto no es nuevo para nadie, nos va a coger por sorpresa, que los 4 evangelistas nos presentan a Jesús en sus últimos momentos en la tierra, compartiendo unas mismas palabras, en algunos casos exactamente las últimas voluntades, las últimas palabras que Jesucristo pronunció estando con nosotros en la tierra. Mateo dice y termina y concluye su evangelio con estas palabras: y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El término es: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Marcos también, en el último capítulo, concluye con las palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas también, en su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Vosotros sois testigos de estas cosas. Juan recoge estas palabras: como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Y en Hechos, cuando principia o cuando está por principiar la iglesia, cuando Jesús va a ser ascendido, las últimas, literalmente últimas palabras de Jesús fueron estas: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Literalmente, las últimas palabras de Jesús. Podríamos hoy hablar acerca de la Gran Comisión, pero doy por sentado que todos estamos de acuerdo, que todos entendemos que Dios quiere que cada uno de nosotros esté comprometido con la predicación de las buenas nuevas. ¿Estamos de acuerdo en esto? No me equivoco, ¿verdad? Voy a dar por sentado que no necesito convenceros de este término, y que esto no es algo dicho a los 12 ni a los discípulos que estaban allí presentes, sino que es algo dirigido a todos los seguidores de Jesús, que Jesús nos ha dejado una comisión, una misión que tiene que ver con la continuación de su propia misión, de extender el reino de Dios. Como el Padre le envió, de la misma manera nos envía con ese propósito de extender su reino, anunciar que el reino se ha acercado y es accesible a las personas. Ahora, hoy me gustaría, por tanto, enfocarme en algo mucho más práctico, que tiene que ver no solo en nuestro deber, nuestro compromiso o el mandamiento de Dios, sino en cómo podemos llevar a cabo, cómo podemos ejercitar esa comisión que tenemos que hacer, que Dios espera que realicemos. Cómo podemos mostrar el amor de Dios y anunciar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a la gente que a ti más te importa, las buenas noticias del Evangelio. Pero antes de ello, yo creo que si queremos ser honestos, tenemos que tomar una decisión personal. Ayer, en el tiempo de estudio, donde tomábamos un texto de la palabra de Dios, que era Romanos 12, del 1 al 21, yo creo que allí se marcaba muy bien, y lo comentamos en nuestro grupo, que se nos invitaba desde el versículo 1, se nos daba el tema, vivir una vida cristiana, y se nos marcaba allí de alguna forma la clave, ¿no? El hecho de tomar esta decisión, que consiste en si queremos rendir nuestras vidas a Dios, si queremos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo racional, esto es el culto, esto es la adoración. Nuestra relación con Dios tiene que ver básicamente con esta decisión: ¿queremos vivir para Dios o no? Y esta decisión yo creo que tenemos que tomarla, porque de alguna forma muchas veces yo creo que en el camino, en lo cotidiano, en la rutina, nos dejamos embaucar, nos dejamos seducir, nos dejamos conformar a este siglo y perdemos de vista el llamado de Dios, aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que en teoría se las hemos entregado, no son nuestras, que son suyas, y que por tanto tendría todo el derecho de usar como quisiera, cuando quisiera y para lo que quisiera. Pero muchas veces no ocurre así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista esta realidad de que ya no somos nuestros, de que somos de Dios. Y creo que debemos de reafirmarnos en esto. Me llama mucho la atención un anuncio de publicidad que nos invita a practicar el yoísmo. ¿Lo conocéis? Bueno, yo no sé si esto es algo directamente que viene del maligno. No sé si esto forma parte de ese adoctrinamiento en el mal,
en el que venimos siendo instruidos desde hace muchos años y que llegados a este momento de una forma ya sin ningún tipo de camuflaje o de disfraz se nos presenta de forma descarada, porque me parece algo que hasta hace no muy poco estaba considerado como un defecto, el egoísmo. Lo que está hablando esto es realmente de ser moralmente egoísta. ¿En qué consiste el yoísmo? Bueno, en dejar de preocuparnos por los demás y preocuparnos solos por nosotros mismos. Buscar la felicidad haciendo todo aquello que me hace disfrutar sin preocuparme de nada más ni de nadie más. Bueno, no quiero perder tiempo en desmentir esta falsedad. Lo único que voy a citar a Jesús, y entiendo que sus palabras son suficientemente claras para que veamos la contraposición de mensajes y luego decidir a quién queremos creer. Dice Jesús: si solo os preocupáis por vuestra propia vida, la vais a perder. Pero si estáis dispuestos a dar vuestra vida por causa mía, os aseguro que la vais a ganar. Y yo estoy convencido de que la gente decía, no sé si esto tiene que ver con ese adoctrinamiento del mal o es un palo de ciego o un golpe. ¿Entendéis lo que quiero decir? A lo mejor no lo estoy expresando bien. Esta expresión de dar golpes de ciego en el sentido de tentar, de probar, de un ensayo más, de que la gente está insatisfecha, la gente descubre que no está siendo feliz ni con lo material, ni con las promesas que le han hecho, ni con todas las cosas que ha realizado en su vida, se siente cargada y trabajada, se siente frustrada, está buscando ser feliz. De esto estamos hablando en esta serie que estamos desarrollando en la iglesia, y en esta búsqueda pues probar algo más. Oye, esto es verdad, me he preocupado de muchas cosas, estoy muy cargado, pues ahora voy a preocuparme de mí. Un poco es lo de Salomón, voy a buscar la felicidad tocando varios palos. Y yo no sé si esto es que la gente está en esta frustración y los anunciantes perciben la búsqueda y dicen, vale, pues vamos a ofrecerles algo que consumir, vamos a ofrecerles una solución desde la filosofía del mundo, errónea, errada. Y en no muy poco tiempo la gente descubrirá que ahí tampoco está la felicidad, que no les espera ahí al final del camino la felicidad, sino lo opuesto. Yo sí creo que Dios nos ha puesto como guardianes de nuestros hermanos, que tenemos una responsabilidad hacia los demás, que no solo debemos de preocuparnos por nuestra vida, sino también por la vida de los demás. Y la decisión que tenemos que tomar es precisamente si voy a preocuparme por contarle las buenas nuevas de Dios o voy a buscar mi comodidad, la comodidad de no tener que ir, o mi seguridad a no tener que enfrentar mis temores, el miedo a ser rechazado, o mi felicidad a preocuparme solo por mí. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Voy a obedecer a Dios haciendo lo que Él quiere que haga, o voy a seguir haciendo lo que yo quiero? Si decidimos vivir para Dios, que yo creo que es lo único que de verdad trae plenitud, una experiencia de realización completa, de paz interior, etcétera, etcétera. Paz con uno mismo, que a veces es donde están nuestros mayores problemas, porque cuando no estoy en paz conmigo, mi susceptibilidad está a flor de piel y es fácil que otros me hieran y se levanten barreras y resentimientos y demás. Muchas veces esa falta de paz conmigo mismo tiene que ver con la ausencia de paz con Dios. Me siento vacío, distante, sin sentido, sin propósito, y esto me lleva también a buscarlo en cosas erróneas y darme cuenta de que me equivoco, de que fallo. Esto me hace tener un concepto de mí pues bajo, y esto pues empieza a desarrollar toda esta cadena de sentimientos que nos lleva a esta infelicidad presente. Por contra, es verdad que hay lucha. Es verdad que a veces nos equivocamos en la ruta. Es verdad que muchas veces se entremezcla nuestro egoísmo disfrazado de espiritualidad. Es verdad que muchas veces hay cosas que nos están impidiendo ser felices y vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Pero esto tiene que ver con nuestros errores, no con que lo que Dios nos da no responda a las expectativas o a sus promesas. Yo entiendo que Dios realmente trae una vida abundante, donde hay plenitud de gozo, donde hay libertad, donde hay paz, etcétera, etcétera. Y es absolutamente real. Si nos decidimos a vivir para entregarle la vida, a comprometernos a hacer lo que Él quiere que hagamos y por tanto a extendernos y hacerlo juntos, porque en esto somos más fuertes cuando lo hacemos juntos, para alcanzar a los demás, lo siguiente es, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer para ser efectivos en ello? Y lo primero
que podríamos hacer, y se ha hablado mucho de ello, pero permitidme que sea redundante, porque yo creo que en la repetición encontraremos también el profundizar en el conocimiento de lo que necesitamos hacer, tiene que ver con la oración, con orar por aquellos que aún no conocen a Dios de una manera personal. Mirad, yo entiendo que los que sois padres y tenéis hijos, y especialmente adolescentes, estáis muy preocupados por ellos. Sobre todo porque hay una fuerza desde el mundo que intenta seducirlos y atraerlos y apartarlos, y porque ellos no han tenido una experiencia, en muchos casos, personal con Dios, y lo único que tienen es una religión, una tradición, algo que han venido haciendo desde pequeños y que no es una motivación suficiente a veces para luchar contra todas las luces, adornos y fiestas que organiza el mundo para atraerlos, y que a veces os encontráis en esa disyuntiva de que ya no quieren acompañaros a la iglesia, y esto nos preocupa. Os digo algo, no podemos obligar a nadie a amar a Dios. Por mucho que nos empeñemos, entiendo que sí, que como padres tenemos una responsabilidad de buscar y proveer para nuestros hijos lo mejor, y que durante una etapa de sus vidas tenemos que ponerles límites y obligarles a comer lo que no quieren comer, y a estar a la hora que no quieren en casa, y a dejar el ordenador cuando quieren seguir jugando, y decirles no a muchas cosas y sí a otras que son buenas para ellos, y que por tanto durante una etapa los traemos y no les preguntamos si quieren o no venir, les traemos porque creemos que es bueno para ellos y que les va a aportar cosas muy positivas para su vida. Pero llega un momento donde viene la confrontación y donde tenemos que discernir esa necesidad de cambiar de estrategia, porque ya no podemos seguir imponiendo, porque no podemos obligar a nuestros hijos, por supuesto a ninguna otra persona, a amar a Dios. Pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos. Y la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración es tan poderosa como Dios, porque la oración nos conecta con el Dios que es omnipotente, todopoderoso. La oración puede derretir un corazón frío, la oración puede despertar un corazón apático, la oración puede cambiar un corazón terco. Es algo que hemos visto suceder cientos de veces. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer. Verás, la gente puede refutar tus argumentos, puede intentar o no querer escuchar tus razonamientos, pero están indefensos ante tus oraciones, y tus oraciones van directas al corazón de Dios. Una de las mejores cosas de la oración es que se puede hacer a larga distancia, y existe un poder tremendo en la oración. Pablo le pide a la iglesia: orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para predicar el mensaje. Él entendía de la necesidad y la importancia de que la iglesia se implicara en la oración para que las cosas cambiaran, para que de repente, donde no había camino, donde no había una oportunidad, donde no había una puerta abierta, Dios pudiera traer un cambio y surgieran esas oportunidades. Oramos para que Dios nos dé oportunidades de comunicar las buenas nuevas. Y cuando lo hacemos, ¿sabéis qué? Que las comienzas a ver por todas partes. En realidad, muchas veces ya están ahí. Ya hay un montón de oportunidades en todos lados. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta, y la oración nos pone en alerta. Cuando comienzo a orar por mi familia, mis amigos, me doy cuenta de las necesidades de ellos. Muchas veces no es que la oración, que también ocurre, cambie las circunstancias, sino que me cambia a mí. Y cuando yo empiezo a orar por algunas personas, resulta que pongo mi foco sobre ellas, y yo creo que también el Espíritu trae a nuestro corazón comprensión, entendimiento, discernimiento, sabiduría, para empezar a reconocer necesidades que antes nos habían pasado desapercibidas porque no estábamos atentos, ¿verdad? Y de repente surgen oportunidades para compartir, para estar al lado. La oración cambia la forma en la que mi corazón ve a los demás, y algo práctico que tú puedes hacer es, como hemos apuntado en alguna ocasión, elaborar una lista de oración. Coge un papel, o lo podemos hacer como iglesia y facilitarlo si hay interés. Si queréis hablar con nosotros y decirnos: me gustaría que tuviéramos esta herramienta. Y a modo de marcador de libro, pon ahí el nombre de 5, 7, 10 personas que Dios traiga a tu corazón para orar por ellas. Personas que están a tu alrededor, que de repente pues pienses que ellos no conocen al Señor y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Mirad, no sé si decir esto,
por razón del tiempo, pero me vais a perdonar porque me parece sumamente importante. Hay un texto en Ezequiel 22, 30, donde Dios dice algo que a mí por lo menos me ha llevado a interpretarlo de la siguiente forma que os voy a explicar, y espero en esto no pecar ni errar. Allí vemos que Dios se queja del pueblo en cuanto a que los sacerdotes, los príncipes, los profetas, el pueblo entero se ha corrompido y está entregado al mal. Cada uno en su faceta están haciendo lo malo delante de Dios. Todos, sacerdotes, príncipes, profetas, el pueblo todo. Y entonces Dios decide traer sobre ellos castigo. Y en el verso 30 dice: y busqué entre ellos un hombre que levantara vallado y se pusiera en la brecha delante de mí para interceder a favor del pueblo. Pero no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que yo interpreto, y espero, no errar en ello, es que Dios desea tener misericordia de este pueblo. Se han corrompido, están haciendo lo malo, se han entregado por completo al mal, y aún así Dios espera tener de ellos misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Busca a alguien, a un hombre, que levante un pequeño vallado, algo que podrías tirar de una patada, pero al menos algo que frene la ira de Dios y que se ponga a interceder en esa brecha que se ha abierto en la relación de Dios con su pueblo, en aquello que lo está separando y rompiendo, desgajando, que se ponga ahí como pegamento a unir las dos partes y a interceder, a construir un puente entre Dios y los hombres para que Dios tenga misericordia de ellos. Dios está buscando a alguien que le pida: no los castigues, perdónalos, ten misericordia. Pero no lo halló. Y entonces Dios dice: por tanto, es decir, como consecuencia de no haber nadie que me pida que tenga misericordia, no tengo más alternativa. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Derramé mi ira sobre ellos. Tuve que castigarlos porque nadie me pidió que tuviera misericordia. Entiendo que este texto, o esto me lo habéis escuchado muchas veces, un teólogo decía que siempre que Dios ha querido hacer algo en la humanidad, Dios buscó un hombre. Cuando quiso formar un pueblo, buscó a Abraham. Cuando quiso liberar a este pueblo de la esclavitud, llamó a Moisés. Cuando quiso conquistar un terreno, levantó a Josué y a través de él, ¿verdad? Y así podríamos ver, a través del periodo de los jueces, cuando quiere traer libertad, siempre levanta a un líder. Y podríamos ver como cuando siempre que Dios quiere hacer algo en la humanidad, busca un hombre para, a través de este hombre, traer su voluntad a la tierra. Y este teólogo decía: y cuando Dios no encontró un hombre, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Cuando no encontró a nadie que pudiera realizar ese papel de un segundo Adán, como no había esta posibilidad, Dios ocupó ese lugar para hacerse hombre y a través de este hombre traer su voluntad a la humanidad. En ese sentido entiendo que la oración, como dice Juan, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo entiendo que muchas veces Dios está buscando que colaboremos con Él para que Él pueda hacer lo que quiere hacer. En el sentido de que entiendo que nos ha dado libre albedrío y Dios no se impone. El enemigo sí, hace trampas para buscar la forma de colarse donde no es invitado, pero Dios nos respeta. De tal manera que donde no es invitado no entra. Nos fuerza a creer en Él, no nos obliga a cambiar nuestro corazón, por mucho que nos invita, nos anima, nos exhorta, nos pone ejemplos, nos ilumina, etcétera, etcétera. Al final yo tengo que decidir y lo hago con libertad. Y en ese sentido pareciera como que de la misma forma Dios está buscando esta colaboración, que Él quiere tener misericordia de su pueblo, pero necesita que alguien le diga: ven a tener misericordia, ven y derrama tu misericordia, ven y perdona como tú quieres. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios está ahí para hacerlo y lo va a hacer, porque es su voluntad, es lo que Dios quiere hacer. Pero pareciera que si no hay alguien que ocupe ese lugar como intercesor, que si alguien no le pide que lo haga, como que Dios no puede intervenir en eso, que no le queda esa alternativa. Permitidme un símil. En la justicia sabéis que los jueces tienen toda la autoridad para dictaminar,
pero solo pueden sentenciar conforme a la acusación del fiscal. Aquello de lo que no es acusada la persona, aunque el juez vea que eso es un delito y que lo ha hecho, no puede sentenciarlo. Porque si no hay una acusación previa del fiscal, de eso no puede juzgar. Está ahí limitado, en ese sentido. Y yo creo que esto le da, no sé si estoy consiguiendo explicar lo que quiero decir, pero nos coloca en una enorme responsabilidad y nos da un enorme poder, el de liberar el poder de Dios, la misericordia de Dios y todo lo que Dios quiere hacer. Somos colaboradores de Dios, en tanto y cuanto que Dios está esperando que conozcamos su voluntad y intercedamos por el pueblo y le pidamos que Dios haga lo que tanto quiere hacer, traer perdón y salvación. Lo segundo, tiende puentes. ¿Qué ha pasado con la imagen? ¿Se nos ha ido ahí? Antes de hablar sobre las buenas nuevas, necesitamos establecer una relación con las personas en la mayoría de las ocasiones. Son muy raras las oportunidades donde tú llegas a un desconocido, le predicas y se convierte. Puede ocurrir, yo no digo que no, pero lo más normal es que las personas necesiten primero desarrollar cierta confianza en ti antes de escucharte. Si no, lo que muchas veces ocurre es que se levanta un muro. Yo soy abordado por alguien en la calle que me quiere vender cualquier cosa y lo primero que ocurre es que hay un recelo en mí, que esta no es la forma, ¿no? Ya me siento que viene a engañarme, ¿no? ¿De qué querrá aprovecharse de mí? Y muchas veces este es el sentimiento que encontramos cuando abordamos a desconocidos. Por eso es importante establecer relaciones, el descubrir de qué le gusta hablar a la gente o si hay alguna experiencia que tengamos en común o a lo mejor necesidades comunes o heridas similares. Si a esa persona le gusta pescar o cocinar o salir de compras o tiene hijos o le interesa algún deporte. Seguramente hay hermanos en la iglesia hermanos o hermanas con las que yo puedo compartir aficiones y quizás podríamos hacernos juntos la siguiente pregunta: ¿a quién conocemos que sea parte de la familia de Dios o que no sea parte de la familia de Dios que podría disfrutar viniendo con nosotros a este juego o alguna actividad que pudiéramos hacer o cualquier otra cosa? Mirad, hace no muchos años un grupo de madres que coincidieron en la puerta del colegio porque sus hijos estudiaban en el mismo colegio y los iban a llevar todas las mañanas, pues quedaban a hablar estando ahí y terminaron tomando un café, pues porque disfrutaban de la compañía y de la conversación. Entonces dejaban a los niños, se juntaban en una cafetería a hablar. De una forma muy natural, otras madres se sumaron a estas. Y cuando me refiero a estas madres primeras, me estoy refiriendo a madres que eran creyentes, que coincidieron, que empezaron a tener un tiempo para conversar y disfrutar de la compañía, y de repente, de una forma muy natural, otras madres se les unieron, de alguna forma desarrollaron una amistad con ellas y en un momento determinado dijeron: mira, un grupo como este lo tenemos en mi casa los viernes por la tarde, ¿te gustaría asistir? Y en muchos casos, muchas de las personas que estaban allí, viendo que eran personas normales y con las que pasaban un buen rato, dijeron: sí, encantadas, pues nos gustaría ir. Y vieron como esta era una puerta de entrada a poder ir a reuniones donde de una forma franca podían hablarles del Señor sin que hubiera recelos. De esta forma tan sencilla comenzó un ministerio que se llama Café y Algo Más. ¿Os suena? Lo habéis escuchado, ¿verdad? Bueno, hoy en día en muchas iglesias, en muchas regiones de España se está practicando el hecho de madres que se reúnen en una cafetería a tomar un café y luego a hablar de cualquier cosa y en algún momento dejar unos minutos para apuntar a la esperanza que tenemos en Jesús. Porque encontraron que era algo efectivo entre sus relaciones. Esto es encontrar intereses comunes, las cosas que nos gusta hacer juntos. Una tercera cosa que tenemos que hacer es, y esto no es optativo, es amar. Cuando tratas de alcanzar a las personas, necesitamos además tener la motivación correcta. Los fariseos perseguían a los no creyentes para convertirlos hasta el fin del mundo, pero para poner sobre ellos cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar, para colgarse la medalla, para sentirse más merecedores del favor de Dios. Y esto no es algo que agrada a Dios. Jesús nos manda amar al prójimo,
Pero yo no sé si estamos en condiciones de amar. Es una pregunta que debemos de hacer. Hay una frase que dice que a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben lo que ellos te importan. Y en ese sentido debemos de estar motivados realmente por un amor sincero por esas personas, que realmente nos importen las personas. No solo vaciar nuestro mensaje, volcarlo, a veces vomitarlo sobre la persona, le interese o no, y ya hemos cumplido. No, debemos de realmente poder amar a esta persona y desde el descubrimiento de su necesidad poder estar ahí dándole testimonio de lo que creemos que es la solución. ¿Por qué estamos hablando de alcanzar a los demás? ¿Por qué no enfocarnos en nosotros, en los miembros de la Iglesia, en hacer que dentro de la Iglesia el amor sea más fuerte y cálido, que también lo estamos haciendo? Tenemos un ministerio que son relaciones afectivas y buscamos que realmente nuestras relaciones tengan este ingrediente de amor y no sean solo artificiales ni rutinarias. Ahora, ¿por qué ocuparnos por la gente que está fuera de la Iglesia? Pues no lo hacemos porque nos sintamos culpables, ni porque nos sintamos presionados, ni porque para que Dios nos ame más, porque ella nos ama, ni para sentirnos mejores que nadie porque sabemos que no lo somos. Lo hacemos al menos por dos razones. La primera, porque tenemos grandes noticias que compartir con ellos. Si yo tuviera la cura del cáncer, estaría gritándolo en las calles. Si tuviera la cura para el SIDA, pues también se la diría a todos. Pero ¿somos conscientes de que tenemos algo mucho mejor? A veces yo creo que nos avergonzamos de un mensaje que es la solución real para los problemas de la humanidad. Hay un pasaje, y ahora perdonadme porque no lo tengo ubicado, pero tiene que ver con los reyes, posiblemente está en Crónicas o en Reyes, donde el pueblo es sitiado, Jerusalén es sitiado, y entonces hay una gran hambruna. Entonces se les habla, el profeta habla acerca de que al día siguiente lo que en el mercado negro cuesta una fortuna se va a vender a regalado, y para que confíen en el Señor, y hay resistencia. Y hay unas personas, unos mendigos, yo no recuerdo si eran leprosos, ahora descuidaron, leprosos, ¿verdad?, que ya desesperados, desconectados de la sociedad, muertos de hambre, dicen, bueno, vamos al campamento enemigo y si nos matan, ¿qué tenemos que perder? Ya estamos más que muertos, entonces vamos allí a ver si encontramos algo de comer, porque es que nos morimos de hambre. Y cuando llegan allí, encuentran que todo el campamento ha desaparecido, que no queda nadie. Y lo que queda es el botín, lo que queda es la riqueza, lo que queda es el alimento en abundancia. Y entonces se dan un atracón de comida y de repente uno de ellos dice, mira, estamos pecando gravemente si no vamos a la ciudad y les decimos lo que hemos encontrado. Ellos allí se están muriendo de hambre y aquí hay tanta abundancia, aquí está la solución. Si les dejamos seguir padeciendo, si les dejamos seguir sufriendo, estamos pecando gravemente. Y deciden ir a aquellos que lo rechazaban, aquellos que por ser leprosos no querían tener ninguna relación con ellos, y deciden tener misericordia de aquellos que no tenían misericordia de ellos, porque entendían la responsabilidad. No podemos callar esto. Hay pan, están muriendo de hambre y aquí hay pan. No podemos callarnos. Moralmente estamos obligados, si no estaríamos pecando. ¿Entendéis la analogía, verdad? El mundo perece. No solo que se condene a un infierno eterno, sino que está agonizando en penurias, mendigando la felicidad, buscándola en lugares erróneos, siendo esclavizada por causa de esto. Y nosotros conocemos dónde hay manantiales de agua viva. Pecamos si nos lo callamos. Tenemos grandes noticias que compartir con ellos. Tenemos la clave para esta vida y la eterna. Nuestro mensaje no solo salva a la gente de morir sin Dios, sino también de vivir sin Dios. La Biblia dice que debemos de comunicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Pues las buenas nuevas nos dicen que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios quiere darte vida eterna, que Él te ama y quiere tener una relación contigo, que todo lo malo que hayas hecho en el pasado ha sido completamente borrado, olvidado y perdonado y puedes librarte absolutamente de la culpa. Las buenas nuevas te liberan de tu pasado, le dan propósito a tu vida en el presente y te dan la promesa de un hogar en el cielo para el futuro. Y sin duda alguna son las mejores noticias del mundo y todos necesitan escucharlas. Esa es la primera razón por la que nos queremos enfocar en los que están fuera y no solamente en nosotros. Y la segunda es porque Dios es amor.
La Biblia dice esto: Dios es amor. Y cuando Dios está en tu vida, algo cambia, sin duda alguna. Y posiblemente una de las primeras cosas que cambia es el centro de tu vida, que ya dejas de ser tú, ya dejas de ser egoísta y de repente otras cosas empiezan a ocupar ese lugar. Dios en primer lugar y el prójimo. Empiezas a amar a la gente. ¿Sabes cómo puedes constatar que Dios está en tu vida? Pues es muy simple. Si tú no amas, no tienes a Dios en tu vida. Puedes pensar que sí, pero la Biblia lo dice claramente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No puedes tener a alguien tan grande como Dios en tu vida y no haber cambiado en esto. Cuando Él está en tu vida, te das cuenta de que te vuelves menos egoísta y más amoroso hacia los demás. Si yo no tuviera a Cristo, desde luego, mi vida antes era una vida egocéntrica, preocupado solo de el yo, el mí y el me. De aquello que me hacía feliz, de aquello que quería para mí y aquello que tenía que ver con mi lugar en la vida o mis necesidades o mis deseos o lo que yo quería que los demás hicieran por mí, ¿verdad? Pero cuando el amor de Dios entra en tu vida, no puedes evitar amar a otros. Dice la Biblia que así también os tenemos tanto cariño, escribe Pablo a los tesalonicenses. Estuvo un periodo breve, 3 semanas con ellos, y les escribe esto: os tenemos tanto cariño que hubiéramos deseado daros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quereros. Esto no es humano, esto no es normal, esto es la obra de Dios en sus hijos. Y Dios dice que cuando testifiques a la gente que todavía no le conoce, Él no quiere que solo compartamos palabras, sino que compartamos nuestras vidas con ellos. Y si no hacemos las dos cosas, la palabra y la vida, eso realmente no es amor. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchas veces el mensaje que hemos dado a la gente, la idea que el mundo tiene acerca de los cristianos, es que nosotros solo estamos ahí para juzgarlos. Estamos en contra de los homosexuales, en contra de los que abortan, en contra de los comunistas, de lo que sea, ¿no? Nosotros estamos en contra de todo y de todos, pareciera. Esa es la idea que tienen. Y de hecho, cuando te entrevistan en cualquier medio de comunicación, rápidamente te van a la yugular. Te van a pedir que te manifiestes en aquellos temas que saben que son controversiales para etiquetarte, para decir, son retrógrados, no sé cuánto, ¿verdad? Pero cuando es antagónico al ADN cristiano, porque decíamos, aceptar a las personas como Jesús hizo en su generación y en su tiempo no quiere decir aprobar su conducta. Pero estamos llamados a amar a las personas y amarlas independientemente de cuál sea su conducta, su circunstancia, su condición. En realidad, fijaos, me gustaría citar un versículo. Dice en 1 Corintios: a mí no me toca juzgar a los que no son de la Iglesia. Dejadme daros un principio. Nunca esperes que un no creyente actúa como un creyente hasta que lo sea. Sencillamente porque no puede, porque no tiene el poder para cambiar. Por eso resulta absurdo imponer leyes para que la gente actúe como cristianos antes de que sean cristianos. No va a pasar. Solo pueden hacerlo si el poder de Dios está en sus vidas. Por eso cuando veo a alguien que no es creyente actuando de una forma incorrecta, no lo voy a juzgar. No estoy diciendo que aprobemos cualquier tipo de conductas, pero recordad a Jesús. Él era amigo de publicanos y prostitutas, le decían, y entiendo que no era una acusación gratuita ni infundada. Lo veían relacionarse y yo pienso que si realmente él estuviera todo el día diciendo a las prostitutas: oye, pero lo que tú haces es muy malo, no te sientes mal, eso es pecado. ¿Alguien querría estar con Jesús? ¿Alguien lo consideraría su amigo? O le diría: oye, deja de rayarme, ya está, me estás rayando, ¿no? ¿No sería la actitud normal? Pero sin embargo no huían de él, porque no se sentían condenados por él. Conocemos todos Juan 3,16, ¿verdad? Pero ¿y Juan 3,17? ¿Alguien conoce Juan 3,17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Si Jesús no es alguien que pueda condenar al mundo porque Dios no lo envió para esto, ¿quién te ha dado a ti autoridad para condenar a nadie? ¿Para sentenciarlo o para señalarlo?
Nos equivocamos cuando lo hacemos y lo que hacemos es distanciar a las personas y levantar barreras para que no quieran saber nada de Jesús, a que nosotros representamos. Algo práctico que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé un amor más profundo por los demás. Y la mejor manera en la que podemos mostrar amor por nuestra familia, un amigo, un compañero de trabajo, cualquier persona no creyente es precisamente preguntando cómo puedo orar por ti. Esto no es ofensivo. Incluso gente atea no rechaza que ores por ellos. Bueno, si tú crees en ello, a mí toda ayuda que reciba me va a venir bien. Entonces, si hay alguien por ahí que puede ayudarme, encantado. Y nosotros vamos a la calle y cuando vamos a hacer evangelismo llevamos una encuesta de 3 preguntas muy sencillas. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves tu vida? ¿Hay algo que necesites que Dios haga por ti en este tiempo? ¿Me permites orar por ello? Muchas veces la gente dice, sí, esto, no tiene inconveniente en que ores por ellos, y se sorprenden cuando en ese momento nos ponemos a orar. No lo esperaban, a lo mejor esperaban que en nuestros rezos o cosas por el estilo, pero ahí nos ponemos a orar en la calle por ellos. ¿Y sabéis lo que ocurre muchas veces? Que la gente termina llorando. No son emociones, o sea, no son oraciones especialmente emocionales, ¿no? Pero de repente se encuentran ahí que alguien se preocupa por ellos, alguien está pidiendo bien para ellos y se sienten la carga, el trabajo que les pesa, pero de repente lo sienten compartido y sienten alivio y se sienten liberados y empiezan a llorar. A veces cuando ayudas a la gente que está en el banco de alimentos en otro lugar o le aportas una solución material y luego oras por ellos, luego lo que ellos sientan que realmente les ha tocado y lo comparten contigo no es el pan, no es el bocadillo, no es la ayuda material, sino tu oración. El que te hayas preocupado por ellos, que a alguien le importe. Esta es una necesidad primaria, yo diría que más importante que el propio alimento. El sentir que para alguien soy importante, que alguien me ha visto en medio de la multitud y dejo de ser anónimo, ¿verdad? Y lo que encontramos es gratitud por esto. Realmente la gente siente cuando es amada, cuando nosotros nos preocupamos por ellos. En cuarto lugar, cuenta tu historia. Mirad, es una buena forma de comunicar el Evangelio porque se hace muy ameno, a la gente le encanta escuchar historias y además es muy bíblico. Dice Pedro en su primera carta, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que, y este es el propósito, proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu propósito es proclamar las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Por tanto, cuenta tu historia. De hecho, posiblemente va a ser la forma más efectiva de que otros conozcan lo que Dios puede hacer acerca de sus vidas. Hemos señalado muchas veces la eficacia que tiene el que personas que comparten heridas, experiencias negativas, puedan testificar a otro. La efectividad de los grupos de autoayuda homogéneos. Personas que han atravesado una violación o un aborto o un secuestro, que comparten sus luchas, sus miedos, sus temores, son claramente entendidas y empatizadas por aquellos que han vivido las mismas experiencias. Y se producen ahí unos vínculos que son muy sanadores. Y en ese sentido, cuando yo cuento mi historia, muchas veces la gente se va a identificar conmigo. No os puedo decir cuántas veces que he compartido mi testimonio, alguien del grupo me decía, yo es que era como tú, o pensaba como tú, o estoy en una situación igual que la que tú estás contando. Lo bueno de contar tu historia es que eres una autoridad, eres un experto, el mayor experto que hay en el mundo sobre ese tema. Y si en algo somos expertos es precisamente en nuestra vida. Yo me he dado cuenta de que a la gente le encanta escuchar historias, testimonios, pero lo que no quieren escuchar es la historia interminable. Esa de que cuando llevas ya 1 hora hablando, aún tienes 5 años y estás aprendiendo a dar los primeros pasos, ¿no? Y ya está todo el mundo que conoce a toda la familia vinculada, terceros y demás. No, tenemos que ser precisos y concretos y deberíamos de poder compartir nuestro testimonio en 3 minutos. Y esto requiere práctica, esto requiere elaboración, no improvisación. Ahora Jesús dijo, seréis mis testigos. Y yo creo que Jesús no daba puntadas sin hilo. Y cuando dijo esto, su analogía, su metáfora es perfecta, ¿verdad? O yo entiendo que lo que nos está llamando es a no ser los jueces del mundo, ni los fiscales, ni siquiera el defensor suyo.
Es verdad que a veces tendremos que presentar razones de nuestra fe y defender la fe, pero no necesitamos defender a Dios. Él se defiende solo. No necesitamos decirle a Dios lo malo que es el mundo, ni tenemos que nosotros dictar sentencia acerca de quién es bueno o no en el mundo. Lo que tenemos que hacer es ser testigos. ¿Y sabéis lo que hace el testigo en el juicio? Contar lo que él ha visto, contar lo que él ha vivido, contar desde su experiencia lo que él sabe que es verdad. Y a esto es a lo que Dios nos está llamando. Algo práctico que podríamos hacer en nuestros grupos de conexión, dedicar un tiempo cada semana para que al menos una vez al mes o una vez cada 15 días o cada semana alguien del grupo compartiera con el resto del grupo su testimonio personal. Nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a identificar recursos. A veces en el culto podríamos también introducir testimonios personales, o en la evangelización se pueden utilizar porque sabemos que son herramientas muy poderosas y que pueden incluso ilustrar un punto de un mensaje. Y al mismo tiempo nos ayudan también a prepararnos para hablar a terceras personas. Mirad lo que dice el salmista. En un momento dice: venid todos vosotros, escuchad, que voy a contaros lo que el Señor ha hecho por mí. Venid a escuchar mi testimonio personal. Quiero deciros lo que Dios ha hecho por mí. En quinto lugar, y voy a ir rapidito, construye un puente entre tu corazón y de tus amigos para que Jesús camine por él. Antes hablábamos de construir puentes. Entiendo que comprendéis que me refiero a establecer relaciones, a que para la gente no seamos desconocidos, tener algo en común, algo que les permita vencer la desconfianza y el recelo, pero ahora estoy hablando de conectar corazones, ¿verdad? Y esto es algo que no se hace de la noche a la mañana. La Biblia dice: vivid siempre en armonía y no seáis orgullosos, sino tratad como iguales a la gente humilde. No os creáis más inteligentes que los demás. Y como ya he dicho en alguna ocasión, una de las demandas de la mayoría de la gente es que no tienen amigos de verdad. Algunos tienen el privilegio de contar a algún amigo, pero mucha gente piensa: no, tengo conocidos, pero amigos de verdad, gente que esté ahí cuando los necesitas, no tengo. Y todo el mundo desea tener este tipo de relaciones. ¿Por qué no ser nosotros amigos de los demás? ¿Con quién podemos construir esa clase de relaciones? Pues con la gente que ya está en tu vida, aquellos con los que trabajas, con los que estudias, con los que vives, la gente que está en tu vecindario, la que está en tu agenda telefónica. Es la gente que está a tu alrededor. Yo creo que muchas veces, aunque no seamos conscientes de ello, hay un propósito en ese sentido. Es decir, que Dios ha puesto a estas personas en mi vida o a mí en la vida de estas personas, para poder hacerles llegar a ellos el mensaje del Evangelio, para que yo sea ante ellos el representante de Cristo. Y una de las mejores maneras de construir una amistad es, curiosamente, un método muy bíblico. ¿Sabéis cuál? Hacer una fiesta. Esto puede parecer mundano, para nada, al contrario, esto aparece con frecuencia en la Biblia y de hecho buena parte del ministerio de Jesús se desarrolló en fiestas, de bodas en Canaán, allí principia, pero luego en fiestas comúnmente celebradas por sus anfitriones. Si lees los evangelios te vas a dar cuenta de este hecho. Tanto es así que los enemigos de Jesús, aquellos que buscaban hablar mal de él y señalar defectos en Jesús, le acusaban de ser un glotón y un bebedor. ¿Por qué decían esto? Porque lo veían siempre en banquetes, siempre estaba comiendo y bebiendo con la gente. Y por eso decían: es un glotón y un bebedor. Pero ¿y por qué Jesús estaba en tantas fiestas? Porque sabía que ahí estaba la gente y ahí es donde iba a tener más oportunidades de mostrar el amor de Dios. Mirad un ejemplo, lo tenemos ahí en el caso de Leví. Dice la Biblia que Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Leví, más conocido como Mateo, era un recaudador de impuestos. Y cuando él conoce a Jesús, es impactado. ¿Y sabéis lo que hace él? Dice: esto lo tiene que conocer la gente que a mí me importa. Mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y de hecho, ¿a quién invita? A sus compañeros de trabajo, a los otros cobradores de impuestos, aquellos que estaban tan señalados, odiados, repudiados por su sociedad, porque eran colaboradores del enemigo, y de repente Leví, Mateo, se sienta aceptado incondicionalmente, receptor del amor de Dios, y dice: esto no me lo puedo quedar.
Así que hace una fiesta y la fiesta es la excusa para que los amigos conozcan a Jesús. Y vamos a encontrar que muchas de las fiestas que aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es de gente que se encuentra con Jesús y después de conocer a Jesús, quiere que sus amigos, su familia, conozca a Jesús también. Y lo que hace es invitar a Jesús e invitar a sus amigos, compañeros de trabajo y familia, a la gente que le importa. Os animo a que hagáis fiestas, a que seamos una iglesia festiva, a que nos reunamos en las casas y que invitemos a amigos, compañeros de trabajo y a Jesús, para que haya un contacto entre estas dos clases de personas. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, dominio propio, dice alguna otra traducción, pero me ha sorprendido encontrar una traducción que traduce así: el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás. Es curioso, ¿verdad? No tengamos miedo a ser rechazados, no tengamos miedo al qué dirán, no tengamos miedo a que no vengan y estemos allí con la mesa puesta y no haya ningún invitado. No tengamos miedo, porque este no es el espíritu que Dios nos da. Al contrario, ese espíritu nos capacita para amar a los demás. Y algo práctico que podemos hacer es pensar en vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a que podamos invitar a nuestra casa, a nuestro grupo de conexión, planificar una fiesta, divertirnos, construir relaciones. Y finalmente, y con ello termino, espera que Dios actúe. No sé muy bien cómo decir esto, pero yo creo que aquí hay una clave. Lo decíamos al empezar algún retiro también, de que hay una relación directa de causa-efecto entre nuestras expectativas y lo que Dios hace. Cuando no esperamos nada de Dios, seguramente no veamos nada de Dios. Pero cuando esperamos que Dios actúe, estoy muy convencido de que algo va a ocurrir. Y esto no es una impresión, es bíblico también. La Biblia nos dice en un momento, o Jesús le dice a las personas que piden de Él que haga algo: hágase conforme a la fe que tenéis. Mira, vamos a encontrarnos en la vida con que hay dos fuerzas que tiran de nosotros. Por una parte, Dios tiene un propósito agradable, bueno y perfecto. Por otra parte, hay un enemigo que es príncipe de este mundo, que lo que busca es arrastrarnos y inutilizarnos, dejarnos fuera de combate y, si es posible, robar y matar y destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Cada momento de nuestra vida estamos escogiendo o el plan de Dios o el plan del diablo para nuestras vidas. Y cuando escogemos nuestro propio plan, ciertamente sabemos que ese no es el plan de Dios. Por tanto, estamos yendo en la dirección contraria. Lo que yo sé es que cuando oramos y esperamos que Dios actúe, Él lo hace. Y de alguna forma, cuando oramos y esperamos que Dios actúe, se hace mucho más fácil escoger el camino correcto. Decíamos que Dios nunca fuerza a nadie a escoger, pero es la fe lo que Dios usa para cambiar las vidas. Muy poca gente conoce a Jesús la primera vez que le hablamos de ellos. Hay casos, ¿verdad? Pero muchas veces el hecho de que alguien escuche por primera vez acerca de que es amado o de que hay perdón y salvación en Jesús, es difícil que lo entienda. Muchas veces la obra de la evangelización se parece más a un clavo que es clavado y que para ello requiere de golpes. No siempre con el primer golpe hundes todo el clavo. Y se requiere un golpe y otro. A veces quizás la analogía sea más la que pone Pablo en cuanto a la siembra. Uno es el que planta, otro es el que cosecha. Y a veces unos cosechan lo que otros han plantado. Ni siquiera tiene que ver con el mismo tiempo, la misma persona, la misma generación, el mismo lugar. Nosotros hemos cosechado personas en las que otros les testificaron. Recuerdo a Suso, nuestro pastor en Puente Areas, que cuando su hermano estaba muy enfermo, fueron a un balneario, se encontraron allí con una hermana de Bilbao creyente y allí ella compartió su testimonio y ese fue
lo primero que impactó a Suso. Y ella dijo, ve a tu ciudad, busca una iglesia donde puedas reunirte, y esto le trajo a la iglesia. Y cuando nosotros lo recibimos ya venía mucha labor hecha, ¿verdad? Y al final lo pudimos conducir al Señor y se entregó y se bautizó y hoy está liderando la iglesia en Puentareas. Pero fue algo que en principio, aún siendo de nuestra tierra, no recuerdo en qué lugar, una hermana de Bilbao empezó a sembrar en él la semilla. Y muchas veces las cosas ocurren de esta manera. No os desaniméis, porque alguien a quien le habléis, algún familiar, algún conocido, no responda positivamente. Yo recuerdo solo 2 casos porque rápidamente me di cuenta de mi torpeza, de mi necedad, que yo dije, estas personas nunca se van a convertir, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a dejar ya de insistir porque es algo inútil. Solo 2 veces recuerdo haber pensado o dicho esto de 2 personas. Una de ellas, Joan Castro, todos lo conocéis, un líder al que Dios ha utilizado también enormemente como evangelista, y a través de él muchas personas han llegado al conocimiento del Evangelio y a entregar sus vidas al Señor. Y otra persona, una mujer, directora de un supermercado allí en un pueblecito de Cataluña, en Manlleu, un pueblecito en el centro de Cataluña, en un pueblo pequeño donde estuvimos un verano, y que luego se convirtió también en la líder de la iglesia allí y sosteniendo a la iglesia en tiempos de dificultad. Fijaos, mi error. Esto lo que me demostró es que no tengo ojo para la gente, la intuición. Ya nunca más volví a decir, no esperes nada, esto es inútil. No, Dios cambia las vidas de las personas de repente o a lo largo del tiempo, de una manera o de otra, y lo hace pues también a su tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto. Lo que tenemos que hacer es confiar, ponerlo en las manos de Dios. Hay cosas que no nos corresponden a nosotros, pero hay cosas que sí son nuestra responsabilidad y nuestro deber. Nuestro deber, ser testigos. Nuestro deber, sembrar la palabra. El crecimiento lo tiene que dar Dios. No es algo que esté en nuestras manos. Pero nunca os rindáis, nunca os desaniméis. Nadie es un caso perdido. Os cuento un secreto, que no hace falta tampoco mucha fe. Conforme a vuestra fe os será hecho. Pero es que no hace falta mucha fe para ver milagros, para que Dios haga grandes cosas. A veces se hace falta, yo diría, lo mínimo de lo mínimo. De hecho, cuando Jesús habla acerca de la fe para mover montes, utiliza como ilustración la semilla de mostaza, que entiendo que es la semilla más pequeña que conocía la gente que formaba su auditorio. Es decir, lo más pequeño que conoces, pues la fe de ese tamaño es suficiente para mover montes. Lo que yo entiendo es que menos que eso ya no es fe. Así que la mínima fe posible, como la de aquel padre que decía, creo, ayuda a mi incredulidad, esa paradoja en sí misma, Señor, ayúdame, quiero creer, pero ayuda a mi incredulidad, esa mínima fe es capaz de provocar que todo el poder de Dios se desate, porque no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino el tamaño de tu Dios. Y si pones un poco de fe en un Dios grande, vas a obtener grandes resultados. Así que ten un poco de fe y di, Dios, yo creo que vas a trabajar en la vida de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, y vas a traerlos hacia ti. Cree a Dios y Dios honrará tu fe. El hecho, y lo digo de nuevo, es que creo que Dios te ha puesto específicamente en la vida de ciertas personas, o ha puesto a ciertas personas en tu vida para que tú seas el representante de Dios ante ellos, para que hables a esas personas y las lleves a conocer a Jesús. Porque ¿cómo van a conocerle a menos que alguien les predique? Necesitamos ser cristianos audiovisuales. Necesitamos hacer lo que dice la palabra y hablar la palabra. Gente que viva y comparta la Biblia. Necesitamos mostrarnos y manifestarnos como creyentes. Piensa en tus amigos que necesitan del Señor. Dios no se les va a aparecer a ellos en el horizonte, ni les va a enviar un SMS. No, Dios te eligió a ti para que tú les hablaras a ellos de Dios, del amor de Dios.
Y la oración más desafiante que puedes hacer es algo muy corto, pero también preciso. Hoy, como hace miles de años, se escuchó la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios quiere que los hombres conozcan la verdad y que esto les traiga salvación. Pero Él dice: esto no lo voy a hacer sin el hombre. ¿A quién puedo enviar? ¿Quién va a ir de nuestra parte? Y la oración que puedes hacer es sencilla: heme aquí, envíame a mí, úsame. Úsame para mostrar tu amor a la gente que no sabe que las amas. Úsame para mostrar tu propósito a la gente que no sabe que tienes un propósito perfecto para sus vidas. Oramos. Padre, queremos pedirte, Señor, que pongas en nuestro corazón tu visión de la humanidad, que podamos sentir lo que tú sientes hacia los hombres y mujeres que ocupan, Señor, este mundo, que podamos sentir el amor que tú sientes y que podamos actuar como tú quieres que actuemos. Somos enviados como tú enviaste a Jesús y queremos de la misma forma responder a tu llamado, Señor. Queremos entregar nuestras vidas, queremos ponerlas en tus manos, que tú las uses. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestras incompetencias, pero sabemos que nuestra competencia, nuestra capacidad no va a venir ni de nuestros estudios, ni de nuestra elocuencia, ni de nuestras habilidades, sino de ti. Tú eres el que nos capacitas, tú eres el que pones palabra en nuestra boca, tú eres el que nos has dado una experiencia contigo única e impactante, y oramos para que lo uses también todo esto, para que el mundo te conozca. Señor, no queremos conformarnos con vivir en la mediocridad, como se nos recordaba en este retiro. No queremos conformarnos con lo que tenemos hoy. No queremos conformarnos al espacio del que disfrutamos. No queremos conformarnos, Señor, a lo que hemos vivido y conocido de ti. Queremos extendernos en todas las direcciones. Queremos, Señor, creerte a ti en que tú vas a traer una gran cosecha. Queremos para ello extender las tiendas de nuestra habitación. Queremos hacer sitio para lo que tú vas a hacer, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia. Queremos, Señor, hacerte hueco en nuestra agenda, hacerte sitio para que tengamos ese tiempo de relación significativo, que tengamos ese tiempo para meditar en tu palabra, para buscar tu rostro, para orar a ti, Señor, para colaborar contigo en tu obra, para servirte donde, cómo y cuando quieras. Y, Señor, deseamos ser la iglesia que tú quieres en Vigo y desde Vigo, para con ello bendecir a este mundo. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú suplas todo aquello que nos falta. En el nombre de Jesús. Amén.